SER Podcast. Como cada viernes, abrir nuestra ventana filosófica. Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica. Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad. En la ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz. Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad. José Carlos Ruiz, buenas tardes, amigo. Buenas tardes, Carlas. ¿Cómo va el calor en Córdoba? ¿Qué temperatura tenéis ahora? En Barcelona estamos a 30 grados ahora mismo. Bueno, Mira. aquí quizá 38, 39, por ahí andaremos, la verdad. No está mal, no está salí mal. esta mañana, pero no te puedo decir ahora. O sea, ahora estoy aquí adargado en el aire acondicionado. Sí, exacto, saliste y has vuelto a encerrarte y ya no has salido más. Bueno. Oye, en la radio como en la vida las cosas se pueden ordenar y además lo de conectar temas y buscar vínculos entre unas cosas y otras yo creo que ayuda a comprender la realidad, ¿no? Hoy, por ejemplo, fíjate, hace un rato hemos estado hablando en la primera hora de la ventana de la fiesta del orgullo, de cómo los discursos reaccionarios, incluso las agresiones verbales y físicas siguen afectando al colectivo LGTBI. Todo eso tiene que ver con algo que para algunas o para bastantes personas sigue siendo tabú, sigue siendo incómodo y además y encima un foco de intolerancia, ¿no? Que es el sexo. Concretamente la identidad sexual, ¿no? Ya que hablamos del orgullo. Pero fíjate, José, mira que hemos hablado de asuntos filosóficos en todas estas temporadas en la ventana. Hemos hablado de la vergüenza, de la ira, de la risa, de la fortaleza, de la fragilidad, de la tristeza, de la religión, de la ignorancia. Ostras, pero del sexo y el erotismo, yo creo que no habíamos hablado todavía, ¿no? Fíjate, del yo no erotismo lo recuerdo. Igual del erotismo tengo ahí un run que igual lo hemos sacado, pero es verdad que del sexo como tal, yo creo que son de estas cosas tan evidentes que parece que no es necesario hablar, pero sí, bueno, evidente, no recuerdo ningún programa. Sí. Cosas evidentes, pero hay una encuesta bastante reciente del CIS, mira, hoy es la segunda vez que le citamos, que dice que el 25% de los españoles, o sea, 1 de cada 4, asegura no haber mantenido relaciones sexuales durante el último año. Y en esa misma encuesta pierde fuerza la idea de que una vida sexual activa o satisfactoria, digamos, sea requisito casi imprescindible para alcanzar la felicidad. De hecho, el 60% de las personas a las que se ha preguntado por este asunto se muestra poco o nada de acuerdo con esta afirmación. Entonces, a ver, desde un punto de vista filosófico, ¿la relación entre sexo y felicidad existe o hay que fabricarla o está sobrevalorada? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? A ver, para las encuestas, claro, viene muy bien que la correlación exista, pero es muy reduccionista y yo creo que si te amparas en la encuesta o en esa relación, lo que vienes a decir es que has convertido el sexo en un indicador de calidad de vida. Ya. Claro, esto marginaría a una parte de la población que por el motivo que fuese, ya sea voluntario o involuntario, no tiene sexo y parece que se le prohíbe el desarrollo de su felicidad. Y es una narrativa muy reduccionista. No creo que tenga una correlación directa, porque no deja de ser una cuestión situada, que sitúa un tipo de placer muy específico. Entonces, puede que haya gente que tenga una vida sexual muy activa, pero sean inmensamente infelices. Es más, yo te diría que el arrebato sexual puede provocar infelicidad posterior inmensa, o sea que hay que tener cuidado cuando se hace esa correlación entre una cosa y Claro, otra. además depende mucho de las circunstancias. Fíjate, Rosalía, en una entrevista de esas en La Revuelta, donde David Broncano pregunta cuánto dinero tienes y cuánto follas, para entendernos, o sea, recalcó que ella practica lo que denominó celibato voluntario, que yo diría celibato de contexto, porque eso ocurre, o a ella le ocurre, en determinadas circunstancias. En los últimos 30 días, relaciones sexuales totales. 0. Cerete. Y creo que va a épocas, pero en mi caso, por ejemplo, yo ahora llevo una época de celibato. Y llevo una época de que cuando tengo mucho trabajo y mucho estrés, por lo que sea, mi libido baja mucho. Así, ¿eh? O sea, a mí me afecta mucho el trabajar a unos niveles muy heavy de exigencia, me hace que mi estrés entonces suba mucho, el cortisol y toda esa puta vaina, y entonces como que me baja el libido. Te lo notas tú, ¿eh? Sí, de verdad que sí. Claro, alguna... Estoy en cero. Cero, ¿eh? 0 bajo 0. Pero... Rosalía la UBI, ¿eh? Rosalía la UBI, ¿eh? Porque dice...
líbido, el líbido, es la libido. O sea, La libido, pero bueno, sí. pero al margen de eso... Claro. ¿Qué, Es duro, ¿eh? ¿Qué te parece esa respuesta? ver. Bueno, claro, ella habla de una respuesta casi biológica, ¿no? Bueno, es que es una respuesta biológica a una presión productiva, ¿no? De lo social, pero claro, esto pasa más frecuente de lo que pensamos, porque la necesidad de someter todos los recursos intelectuales, enérgicos, físicos, en la productividad, en el proceso de lo cotidiano, yo creo que merma mucho también Ya. otro tipo de recursos. Es decir, la energía creativa que está sometida a un rendimiento que tenga que ver con la productividad, solo con la productividad, no deja espacio, yo creo, para que la intimidad se exprese de otras maneras. Entonces, es un tema, yo te diría, de economía de la atención que provoca que todos esos recursos intelectuales y emocionales que se centran en algo intenso y rentable y productivo cercenan cualquier otra manifestación que tenga que ver con el placer, ¿no? Hay un filósofo, Georges Bataille, que me recuerda, estaba pensando mientras ella hablaba, que decía que el erotismo requiere una especie de excedente de energía, ¿no? Un espacio donde el ser humano pueda salir de esa lógica de lo útil y de lo productivo y de la producción para adentrarse en un nivel donde la imaginación no interfiera en cuestiones que sean pragmáticas, sino mucho más de ensoñaciones sexuales. O sea, y eso no lo tenemos. Yo entiendo a Rosalía cuando dice, es que estoy tan centrada en ese proceso productivo, creativo, que le tiene que satisfacer muchísimo. Cuidado. Es decir, esa pregunta inicial con la que has abierto de la relación de la felicidad, yo creo que ella sería inmensamente feliz en esos procesos productivos. Ahora, a cambio, has derivado esa energía a un lugar que no tiene nada que ver con el sexo. En el segundo, destellos, palomas y santas, la gracia y el fruto y el beso de la balanza. Oye, José, ¿y los otros? En el otro extremo, quiero decir, los que se declaran célibes involuntarios, los incels que llamamos, esos personajes. Sí, esto es un tema que a mí me fascina. Es el victimismo de no poder tener, de no poder ser atractivo sexualmente para otra persona, ¿no? El victimismo. Bueno, con pero esto, esto está claro, pero esto que te llames ahora un célibe involuntario, es como si de repente te apavesases detrás de un contexto social, político, económico, que es el culpable de que no resultes atractivo a las mujeres, porque los incels además son hombres. Es decir, yo creo que la sociedad esta actual genera tal cantidad de narrativas o de casuísticas susceptibles de victimismo que hacen que la responsabilidad esté haciendo mutis por el foro en muchos aspectos. Es decir, la gente tiene cada vez más dificultades para aceptar que el contexto, las circunstancias se van imponiendo, o incluso que hay cierta responsabilidad propia, ¿no? En que por lo que sea tú no puedes controlar el deseo del otro. Y sería insensato pensar que la responsabilidad es del otro y no tuya. Ya. Bueno, pues ha surgido esto. Y lo paradójico además es que esta gente, es decir, los que se declaran célibes involuntarios, cuando logran un éxito personal en muchos sentidos, se arrojan el éxito a sí mismos. Es decir, individualmente el éxito es un proceso que no debe nada a nadie, pero cuando hay una cuestión que cercena su desarrollo, la culpa es de lo social, no es de lo individual. Y esto cada vez está calando más en cómo se percibe la cosmovisión del mundo. O sea, para entendernos, el derecho a ser deseado no existe, ¿no? No, es que esto no existe. Vale, ya está. Es muy complicado esto. Ya, pero lo que has dicho de que los incels, para hablar de este colectivo en concreto, atribuyen pues casi a cuestiones políticas, de modelo social y tal, el fracaso en su tal y cal, y es una injusticia y eso, ¿está sugiriendo que hay algún tipo de relación entre el sexo y el poder? ¿O no tiene nada que ver eso? Bueno, es que hay una relación inminente, y en filosofía se ha denunciado mucho esto desde hace tiempo. Es decir, Foucault, por ejemplo, es uno de los filósofos que ha trabajado muy bien este tema. Tiene, a nivel biográfico, además, yo creo que tiene mucho que ver con el modelo de vida que llevó, ¿no? Que tuvo una vida sexual tórrida pero difícil, ¿no? Y lo fue contando de alguna manera y dedicó una gran parte de su formación filosófica y de su trabajo a la historia de la sexualidad. De hecho, publicó un libro así. Entonces, él decía que el sexo es una realidad que cada sociedad va construyendo mediante dos cosas: los discursos que construye la sociedad, pero también las instituciones que tiene. Entonces, el poder no actúa de alguna manera prohibiendo
prohibiendo el sexo. Y de hecho, si piensas en nuestra sociedad, el poder no te dice esto está mal o bien a nivel sexual, sino produciendo un tipo de conocimiento sobre el sexo que te condiciona ya. Entonces, la medicina, por ejemplo, estudia el sexo, las consecuencias, etcétera, etcétera. La psicología clasifica el sexo y digamos que lo ordena, ¿no? La escuela educa el sexo, de alguna manera, también las familias, ¿no? Luego, la religión intenta controlar el sexo. Es decir, que frente a lo que siempre se ha pensado en psicología, que era, oye, estamos muy reprimidos, hay que hablar de sexo, hay que naturalizarlo, hay que decir más a menudo lo que deseamos a nivel sexual. Bueno, pues esto, dice Foucault, esto es mentira. Dice, la historia de la humanidad ha hablado muchísimo de sexo en muchos lugares. Entonces, desde la antigüedad, la religión ha intentado monopolizar el relato del sexo y ha preguntado en los confesionarios cómo te relacionabas con el sexo. No. Pero luego las escuelas han intentado educar, los relatos morales nos han dicho cómo iban. Es decir, hay siempre. Lo que pasa que, claro, lo importante no es que se hable o no de sexo, sino dónde se habla de sexo y qué institución habla de sexo. Eso es lo importante, porque la institución busca ese poder. Claro, el sexo, la medicina lo estudia, ¿no? Por lo que has dicho, la escuela y la familia lo educa, la religión lo confiesa y el derecho lo regula. Claro, esas cuatro cosas son ciertas, pero hay que ver efectivamente qué voz sale en cada momento y desde qué lugar se pronuncia. Estamos hablando de sexo y erotismo, que no es exactamente lo mismo, ni mucho menos, ¿no? ¿Te parece que echemos mano del cine, como hacemos a veces en esta ventana filosófica? Tú te acordarás, y muchos oyentes, del Cartero siempre llama dos veces, porque hay una escena. Bueno, que yo era pequeñito, Carlos, yo era pequeñito con esa película. Sí, tú eras pequeñito, pero la habrás visto de mayor, ¿a que sí? Es un clásico de la... Sí, la escena, recuerdo la cocina detrás del bar. Exacto, era algo así, ¿no? Jack Nicholson, Jessica Lange, bueno, es una escena que para muchos está considerada de las más eróticas y recordadas del cine. ¿Ha dicho cuánto tiempo va a estar fuera? No me lo ha dicho. Solo que iba a la ciudad a comprar algunas piezas. Qué bien huele hoy aquí. ¿Está cerrada esa puerta? Sí, la he cerrado yo. Bueno, vámonos. Aquí parece que no hay nadie. Abre. ¿Me has oído? Pero no llega a abrir la puerta. No llega a abrir la puerta. Mejor que no. ¿Hemos perdido erotismo en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, José Carlos? Vamos, ¿tú te acuerdas? Hemos hablado de las películas. Todo es evidente, todo es transparente. Claro, pero ¿tú te acuerdas de que antes había películas de un rombo y dos rombos? Sí. ¿Y qué significaban los rombos? El nivel de, digamos, de evidencia de lo sexual, ¿no? Entonces había películas eróticas y había revistas eróticas. Esto ha desaparecido, ya no existe el erotismo. O sea, el erotismo... Hoy existe la pornografía y está disparada, además. Claro, pero porque requiere un tipo... El erotismo requiere un tipo de atención que es incompatible con la contemporaneidad. Es decir, la mirada erótica requiere tiempo, requiere imaginación, es una implicación del sujeto que también precisa distancia con el objeto o con el sujeto que lo erotiza. Entonces tú tienes que poner de tu parte en esa narrativa interna. Voy a poner un ejemplo un poquito soez, pero si tú veías en alguna revista erótica una mujer o un hombre insinuando algo y estaba estático, tu cerebro tenía que desarrollar toda la historia. Claro. Y eso es la había un proceso de creación, y había una imaginación y una implicación. Entonces, de alguna manera, incluso había procesos de creatividad. Es decir, el sujeto debe desarrollar códigos interpretativos que son diferentes a lo que se evidenciaba, muy diferentes, y actuaba ese deseo erótico. Pero claro, en la contemporaneidad ya esto no existe. Y luego había una segunda cosa, que tú lo has dicho antes, que me parece muy evidente, y es que el erotismo requiere cierta dosis de misterio. De ocultación, requiere una insinuación que no se evidencie. La pornografía es inmediata y explícita. Entonces, digamos que la pornografía es como, es la manifestación más evidente del triunfo del capitalismo, que es máximo rendimiento con mínimo esfuerzo. ¿Sabes quién es así. Sí. ¿Sabes quién ha reflexionado sobre esto? Sobre la sustitución del erotismo por la pornografía, que está absolutamente disparada. Pues tu filósofo, Byung-Chul Han, tiene un libro que se titula precisamente La agonía del eros. Mira, vamos a escuchar un fragmento y a ver qué opinas. La pornografía agudiza la habituación porque borra por entero la alteridad. Su consumidor ni siquiera tiene un enfrente sexual. Habita la escena del uno. De la imagen pornográfica no sale ninguna resistencia del otro o de lo real.
Lo pornográfico tampoco lleva inherente ningún decoro, ninguna distancia. Es pornográfica precisamente la falta de tacto y de encuentro con el otro. De esta forma, la pornografía incrementa la dosis narcisista del yo. El capitalismo intensifica el progreso de lo pornográfico en la sociedad en cuanto lo expone todo como mercancía y lo exhibe. No conoce ningún otro uso de la sexualidad. Profaniza el eros para convertirlo en porno. El neoliberalismo lleva a cabo una despolitización de la sociedad y en ello desempeña una función importante la sustitución del eros por sexualidad y pornografía. Claro. ¿Es un cambio tan bestia? Sí, mira, hay un... Platón, alguna que otra vez creo que lo hemos referido aquí, ¿no? Platón tiene un mito sobre el nacimiento de Eros, del erotismo, del dios de lo erótico, ¿no? Y dice que el padre de Eros es Poros, que es el dios del ingenio y de los recursos. Es decir, su padre es un dios muy poderoso que tiene ese ingenio a la hora de necesitar, pero la madre de Eros es Penia, y Penia significa la carencia. Es decir, la erótica es la conciencia de una carencia, de algo que no está, que necesitas, que se te activa y que precisa del ingenio, de los recursos. O sea, imagínate, ya Platón atisbaba muy bien, decía, bueno, lo erótico tiene una ascendencia que mezcla la carencia en ese sujeto, hay algo que le falta, hay algo oculto, algo tal, pero también la capacidad de ingeniarse para acceder a eso oculto. Entonces ya los griegos habían atinado muy bien sobre la narrativa de lo erótico, que hoy ese ingenio que se necesita, ya como se evidencia en lo pornográfico, no hace falta, ¿no? Y se hace todo en lo inmediato. Pues mira, en este panorama lo que adquiere una importancia capital, y de esto hemos hablado muchas veces aquí en La Ventana, es promover la educación sexual, que es uno de los grandes retos educativos a los que nos enfrentamos, ¿no? Porque es verdad que los adolescentes, e incluso antes de adolescentes, son consumidores precoces de pornografía, consumidores voraces en mucho caso, porque no es que vayan a buscarla, es que la pornografía les busca a ellos por todas partes, y eso solo se puede combatir con pedagogía y con educación. La sexóloga Ana Lombardía recordaba hace poco en una entrevista la importancia de conversar, aunque nos cueste, de conversar con los hijos sobre sexualidad, pero ya desde la infancia. La educación sexual no es solo tener la gran charla cuando tienen 14 años de usa preservativo y cuídate. La sexualidad es mucho más, es la relación con tu cuerpo, la relación con el cuerpo de los demás, el que pues a los niños pues no puedes ir a darle un beso a esa niña porque te guste, o no puedes levantarle la falda, o si te gusta a alguien pues vamos a ver cómo haces, y es decir que hay cosas que se les pueden decir a los niños adaptadas a su edad, por supuesto, a su lenguaje, al conocimiento que necesitan en cada momento, ¿no? Esto es fundamental. Pero es que, claro, si no les educamos nosotros, si no les decimos, va a venir un niño más mayor que ellos a explicárselo mal, a decirle barbaridades, va a aparecer un banner en YouTube, en un videojuego que les va a contar otras cosas. Entonces, lo veo mucho con las familias a veces, ¿no? Es que yo no quiero que nadie le hable a mis hijos de sexo. Pues es que no lo vas a poder evitar, mejor hazlo tú, o deja que lo haga yo si te da pudor, ¿no? Pero alguien les tiene que hablar de esto. Que vamos tan tarde, ¿verdad, José? Pero es que yo he visto esto, ha ido decayendo, es decir, de alguna manera la pedagogía del sexo ha sido decapitado, o digamos que disminuido en los últimos 10 años o 15, porque yo he tenido yo he estado en centros educativos cuando era alumno, he tenido charlas de educación sexual muy explícitas, muy literales, muy pedagógicas incluso, y esto yo no lo veo en la contemporaneidad, y no me agobia tanto el hecho de las charlas sobre lo sexual, sino las charlas sobre lo pornográfico. Es decir, yo creo que hay que desentramar la narrativa de lo pornográfico para ellos desde que son pequeñitos, para que vean que todo lo que está ahí está codificado sobre un ideal que no tiene nada que ver con lo real, porque si tú estás consumiendo pornografía desde el inicio, estás educando tu deseo sexual y lo estás educando con narrativas de la ficción, con lo que luego la decepción con el proceso de realidad puede ser tremenda. Imagínate la insatisfacción o el dolor,
La canción que escuchamos, Esclavo del amor, de Brian Ferry, pertenece a la banda sonora de 9 semanas y media, que cumple 40 años, por cierto, esta peli. ¿Es tu recomendación de hoy para cerrar la ventana filosófica del Más Platón? ¿Hoy tenemos peli Sofía o qué? No, pero no me acordaba de esta peli. Sí, O sea, hombre. Kim Basinger y el otro, ¿quién era? Ostras, ¿cómo se llamaba el actor? Se me ha ido. Bueno, Mickey Rourke. Mickey Rourke, efectivamente. Mickey Rourke, claro, sí, claro. es que luego le vi hace muy poco, le vi una película que me gustó mucho sobre el luchador de Wesley, Sí, recuperando un absolutamente poco lo que había desfigurado. sido, ¿no? Sí. Sí, completamente. Pues mira, traigo una biosofía muy sexual entre un filósofo medieval y su discípula. Bueno, no llegó a ser discípula, fue amante, que es Abelardo. Abelardo era un filósofo brillante del siglo XII que trabajaba muy bien la lógica. Y cuando él tenía 36 años y era insigne y muy potente, es contratado para dar clases particulares a Eloísa, que tenía 17, ya te sonará la canción. Sí, Abelardo y Eloísa, claro. ¿no? Sí. Pues ya está, pues Eloísa tiene 17 más o menos y él tendría 36, claro. Abelardo acepta darle clase a cambio de enamorarla, entre comillas. Él quería seducirla y empiezan una relación tórrida, tremenda, durísima, en todos los sentidos. La deja embarazada y a Abelardo lo descubren y lo castran, perdón. Terminan castrándolo y al final acaban los dos en un convento por separado, ¿no? Pero con unas cartas muy tórridas de la relación sexual, ¿eh? Vaya final. Bueno, José, la próxima semana, el próximo viernes, cerramos temporada filosófica en Sevilla, en la Casa de la Provincia. Ahí nos reencontramos. Perfecto. Venga, un abrazo grande. Chao. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.